bienvenida al podcast de Conexión Danza del Centro Cultural Ananda Mapu. Este podcast se llama Cuerpos en Resistencia y en el capítulo de hoy tenemos de invitada a Sofía Riveros del proyecto Cuerpos Míticos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bueno, estamos aquí en la salita del Centro Cultural Ananda Mapu, donde suceden los ensayos del programa de residencias creativas Conexión Danza. Sofía y su grupo están aquí junto al proyecto Cuerpos Míticos, ensayando en esta misma sala semana a semana para poder llevar a cabo esta creación que se va a estar desarrollando durante todo el primer semestre en el programa de residencias Conexión Danza de Ananda Mapu. Les vamos a contar un poquito sobre el proyecto Cuerpos Míticos a forma de introducción y contextualización. Pero lo más importante es poder escuchar a Sofía, poder conocer un poco sobre de qué va este proyecto, cómo se está desarrollando y también las novedades de fechas de estreno, cómo va a empezar a tener vida este proyecto luego de que termine esta residencia. Les cuento un poquito sobre Cuerpos Míticos. Es una propuesta de danza contemporánea que indaga en los vínculos entre mujeres observados desde lo íntimo y lo sensible, la complicidad, el cuidado mutuo, la vivencia compartida y personal, la fragilidad y los rituales invisibles que sostienen y estructuran las relaciones femeninas. El trabajo se desarrolla junto a un equipo de investigación completamente femenino y 6 intérpretes diversas, entendiendo su cuerpo como archivo, territorio y lugar de enunciación a partir del cual se construirá el relato escénico. Y respecto del nombre, Cuerpos Míticos se basa en la investigación sobre la mitología chilena y latinoamericana y se basa en esto como un imaginario simbólico desde donde poder revisar la imagen heredada, mitificada e idealizada de la mujer, poniendo en tensión con la experiencia de lo femenino en la actualidad, cómo las mujeres se perciben a sí mismas y cómo se distancian o no de estos relatos míticos. Más o menos por ahí va el proyecto, sí. ¿No? Bacán, Sofía. Bueno, para partir nos gustaría saber un poquito de ti, de tu recorrido y de qué forma este recorrido personal y tu desarrollo profesional ha devenido en este proyecto Cuerpos Míticos. Bueno, yo soy bailarina. Me formé en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ahí egresé el 2021 y durante mi periodo de estudiante pude especializarme en la coreografía. Entonces ahí los últimos 2 años pude estar estudiando y dedicándome como casi totalmente a crear. Para mí la creación como que apareció de repente, en verdad. Creo que nunca me visualicé como una persona tan creativa o tan artista, como que en general en la educación tradicional se reserva como mucho más quizás como a las artes plásticas, como al que es bueno para dibujar o ese tipo de cosas. Entonces toda esta arista como más creativa de mí empezó a aparecer ya grande, como en la universidad, como cuando ya teníamos tareas quizás más como de creación grupal y todo, como que ahí empecé a darme cuenta de que era algo que me interesaba, que me gustaba y que también azarosamente se me daba. Y nada, pues en ese como periodo de estudiar y todo, nos encontró la pandemia, el 2020, yo ahí estaba en 4º año, entonces estaba recién empezando mi mención. Y en ese espacio apareció también la oportunidad quizás de buscar distintos dispositivos para poder crear. Entonces, creo que ese periodo de pandemia 2020-2021 definió mucho cómo se desarrolla mi práctica artística actual y me imagino que en la de toda mi generación también, porque claro, fue un año y medio que estuvimos encerrados y que ahí soledad total, como obligándote a pensar nuevos medios, claro, nuevas formas de comunicar. Claro, y también buscar otros referentes, porque o sea, claro, si bien la danza también se puede observar por videos y todo, como me acerqué mucho al cine, por ejemplo, a la escritura, y también al dibujo, por ejemplo, como a otras formas de expresión artística que desde ese espacio también como de soledad y de no tener nada que hacer, las pude ir como entrelazando con la danza. Entonces ahí en eso también me fui encontrando con otras personas, con otros grupos,
y empecé como a militar harto en el teatro también. Entonces me aparecieron hartos proyectos por ahí y empecé a aprender harto de eso. Una amiga me llamó para coreografiar algunas partes, como para apoyar la exploración corporal de una obra de teatro que se llamó Las mujeres de afuera. Y para mí eso fue una gran escuela también, como de cómo se desarrolla la investigación en esa disciplina y cómo traer todo eso que ellos tenían a la danza. Como más allá de la palabra, por ejemplo, más allá del texto o de las relaciones, de las narrativas, de la dramaturgia, habían formas como de abordar la escena que eran sorpresivamente para mí, porque uno pensaría que compartimos hartas cosas muy diferentes. Entonces, como que a partir de la observación y de también dialogar con otras disciplinas, como que siento que se nutrió mucho la práctica artística. Y de ahí, bueno, egresé en 2021, y ahí cesantía. Entonces, claro, también como con harto tiempo, sin muchos medios tampoco, como empecé a desarrollar distintos proyectos. Bueno, Acto Cero, que es esta compañía también como de investigación interdisciplinar, y con ellos creé como mi primera obra de gran formato, que fue como una continuación de mi proyecto de egreso, que se llamó La Cocina, y ahí también, claro, como que había harto del uso de la palabra, de las herramientas teatrales, un elenco híbrido también de bailarinas y un actor. Entonces, como que creo que todo ese periodo y como militar en otras disciplinas me permitió también como tener esta idea como del equipo de trabajo, ¿cachai? Como no trabajar tan sola, sino como escuchar y como bienvenir a todas esas perspectivas de otros artistas o de otras personas que pueden ir nutriendo el proyecto. Y bueno, eso. Bueno, y también Material Lab, que es esta compañía que tenemos con la Javi Morales, que ahí trabajamos como ya más desde lo formativo, quizás como desde entregar oportunidades a personas que están en formación, que están en escuela, en formación como formal o también independiente. Y ahí también se me abrieron hartos espacios para crear, entonces como que la creación ha ido apareciendo y ha sido una forma como de una vía de escape, de también un lugar donde vaciar como toda la intensidad y todo el mundo interno, y donde también como me permite estar anclada al arte, siento. Porque, claro, en este país es como difícil, no sé, pues llevar procesos como intérprete o como, no sé, etcétera. Entonces, como que la creación me ha permitido tomar un poco más el control como de los proyectos y poder seguir dedicándome a esto como más allá de las oportunidades que se me van presentando por fuera. Claro. O sea, entendiendo que en general las y los bailarines nos dedicamos principalmente o a la pedagogía para la subsistencia o incluso a otras formas como de sobrevivencia. Es verdad lo que tú dices, a veces es difícil mantenerse cerca de la creación. Bacán, qué lindo escucharte. Específicamente hablando sobre este proyecto, Cuerpos Míticos. ¿Cómo surge la idea de realizar una creación en danza con esta temática? Y por otro lado, ¿qué imaginarios, qué referentes nutren esta idea creativa o la impulsan? Mira, yo siento que hace tiempo que vengo como militando, como craneándome esta idea como de lo que es, qué es lo que significa ser mujer, ¿cachai? Como cuál es la experiencia personal y cuál es la vivencia compartida también que tenemos como en relación también a todas las diversidades que hay dentro de lo femenino. Entonces ahí creo que eso apareció inicialmente también como buscando como mi voz artística, quizás como quién soy yo como artista y como pensando también en que me gustaría hablar de cosas sobre las que yo sé, ¿cachai? Como sobre las que he vivenciado y no apropiarme de discursos que no me pertenecen, ¿cachai? Porque como que de repente me era muy como ajeno quizás como tratar ciertas temáticas que genuinamente no resonaban conmigo, ¿cachai? Como que no había nada visceral que poner en eso.
Y para mí es muy importante eso, como que yo soy como mucho también como de la investigación teórica, quizás, ¿cachai? Como darle como un background ahí como medio, un sustento teórico a los procesos creativos, pero también que me remueva y que sea visceral, ¿cachai? Y, y nada, como que con el tiempo se fue dando como esta idea como de bueno, qué es lo que significa ser mujer, ¿cachai? Como que cuáles son mis experiencias, cuáles son las experiencias de mis compañeras, de mis amigas, de mi mamá, de mi abuelita, ¿cachai? Como de todas las mujeres que me rodean. Y en eso, qué es lo que aparece ahí, ¿cachai? Esta es como el tercer proyecto, por así decirlo, que tiene ese foco como en lo femenino, en la visión femenina del mundo. Partí primero con un solo que era bien así pequeñito, dura como 3 minutos, que, que se trataba sobre como como yo viendo a mi mamá desde como mi posición de hija, pero como de niña, ¿cachai? Como esa idealización, ¿cachai? Como después con el paso del tiempo irme dando cuenta de ciertas como cosas que le habían ido pasando a medida como que yo iba creciendo y qué cosas compartíamos, ¿cachai? Como cómo podía comprender mejor todo eso que ella había vivido, no sé, cuando se separó de mi papá, ¿cachai? Como cosas, como eventos muy particulares, y que ahora yo como mujer grande, ¿cachai? Como que puedo comprender o puedo empatizar más, ¿cachai? Y ahí eso quedó bien triste, como bien así, fue bien heavy igual. Y después, ahí con Materia Lab, aparece esta idea como de hacer una reversión de Romeo y Julieta, como fue como medio, no sé si una obra a pedido, pero sí como más pensando como no tanto como en la, no fue como un impulso artístico, creativo, sino que fue como más una decisión como casi que comercial, diría yo, como de cómo podemos hacer una obra que sea vendible, ¿cachai? Fácil de circular. Pero en eso también apareció como en la lectura de la dramaturgia original y todo, esta figura de Julieta y cómo en el fondo su papel dentro de la obra había sido muy manipulado y movilizado por los hombres que la rodeaban, ¿cachai? Como ella nunca había sido capaz de tomar ninguna decisión, sino que siempre se había sumado a la propuesta de otros y que generalmente esos otros eran hombres, ¿cachai? Entonces, cómo visibilizar como su camino, ¿cachai? Como, no sé, por ejemplo, que ya todos sabemos, no es spoiler, pero que al final mueren, ¿cachai? Como, ¿por qué ella decide morir cuando ve a Romeo a su lado muerto, ¿cachai? Como, era para ella una vía de escape de la vida que tenía, ¿cachai? Como, hice cuestionando todas esas cosas. No sé si me estoy riendo por las ramas quizá, ¿no? No sé. No, puede ser, pero en el fondo se entiende que hay un recorrido también en torno a la misma temática. Claro. Que te Claro, hay un lleva camino. a de pronto en esta creación recoger esos materiales que de pronto hay de tu propia creación anterior, como un archivo de tu propio trabajo que se está viendo tal vez ahora. Claro. Interesante esto. Claro, y bueno, aparece este nuevo proyecto como buscando también ver cómo se relacionan las mujeres, ¿cachai? Cómo nos relacionamos entre nosotras, qué tensiones, qué conflictos, qué también momentos mágicos aparecen como en eso de las relaciones entre mujeres, y creo que ha sido muy lindo porque, claro, el elenco es completamente femenino, el equipo de dirección también es femenino, ¿cachai? Entonces como que se ha armado un espacio donde nosotras mismas hemos estado observando las relaciones que tenemos entre nosotras, ¿cachai? No somos necesariamente amigas, pero sí somos colegas, sí hay respeto, ¿cachai? Sí hay ciertas cosas que van apareciendo y se van abriendo conversaciones que han ido nutriendo el propio proceso, ¿cachai? Y cómo podemos poner eso en escena, cómo lo vuelvo interesante también para la escena, porque, claro, para nosotras creo que lo vivimos, es súper lindo y mágico, pero ¿cómo podemos trasladar esto a una obra para que quien lo vea pueda identificarse y también pueda llevarse un pedacito de eso? Entonces como que de ahí nace la idea, ¿cómo podemos mostrar eso? ¿Cachai? Y de ahí también obviamente va apareciendo lo individual, ¿cachai? Como cuál es mi propio proceso, como cuáles son mis conflictos también con la feminidad, con la idea de lo masculino, ¿cachai? Cómo las dos ideas conviven dentro de una. Y lo mítico, en el fondo como que viene a apoyar como
esta idea que ha ido apareciendo también en el mismo proceso, que es como el mito de ser mujer, ¿cachai? Como que siento que muchas veces quizás no sé, como en la tele, ¿cachai? Como en los medios, cosas así, como que se habla de la mujer como, no sé, como que se le entregan ciertas características que de pronto no necesariamente nos identificamos con eso, ¿cachai? Entonces como que aparece un imaginario, un mito de lo que es ser mujer, eh, y que en el fondo como ha sido construido por lo social, ¿cachai? Como por el contexto cultural, también histórico de este país que nosotras habitamos, y, y cómo ese mito, cómo se ha ido creando un mito en el fondo de la figura femenina, ¿cachai? Es muy interesante eso y también por ahí va la siguiente pregunta que te quiero hacer. Es como, ¿de qué manera los cuerpos míticos de la leyenda y mitología latinoamericana dialogan con los cuerpos de las mujeres contemporáneos, actuales, con los que tú estás trabajando, con tu propio cuerpo, corporalidad o lenguaje corporal? ¿De qué manera este imaginario, que puede volverse muy simbólico, pero que finalmente es algo que está presente en nuestra vida, o sea, como estas referencias a la mitología latinoamericana y ciertos personajes femeninos súper icónicos se relacionan con estas mujeres de hoy en día que están hoy creando esta obra? Claro. Sí, o sea, claro, la idea como de lo mitológico aparece, bueno, como en esto que hablábamos del mito de ser mujer, pero también como una imagen que en el fondo ha sido construida por una sociedad, ¿cachai? Como que en el momento como de pensar el proyecto, como que dije, ya, quizás puede ser como toda esta imagen como de lo público, ¿cachai? Como la publicidad o la imagen como del, no sé, pues de lo cinematográfico, ¿cachai? Como que se ilustra a la mujer de cierta forma. Pero como en todo esto del mito de ser mujer, como que aparece la mitología que también pone a las mujeres en este espacio como de creación, como de un ícono, ¿cachai? Como una forma de ser mujer, ¿cachai? Y en eso, como en todo el estudio que hemos hecho, con la Maite también que está ahí apoyándome en el trabajo, como ha parecido que la figura mitológica, mítica femenina en las leyendas chilenas, principalmente, y bueno, también latinoamericanas, pero como que lo hemos estado reduciendo cada vez más como al territorio, aparece como esta figura de mujer bella, sensual, seductora, que trae a los hombres y que eventualmente muestra otra cara que es monstruosa, ¿cachai? Que es como muy contradictorio a esta imagen como inicial que aparece y que es capaz de atraer a los hombres principalmente y de castigarlos, ¿cachai? Como que siempre, o en general, no creo que siempre, pero en general aparece como esta figura de la mujer que es castigadora, ¿cachai? Como incluso por ejemplo, en Giselle, que es un ballet que igual, claro, como que viene de otro universo que quizás no milita tanto como con lo chileno, pero sí aparece también esta figura de las mujeres que castigan a los hombres que son infieles, ¿cachai? Entonces como que ahí, claro, ¿por qué aparece esa idea de que es la mujer la que castiga, ¿cachai? Cómo también eso va como relacionándose no sé, pues con cosas cotidianas, como por ejemplo yo pienso como esta típica idea que hay como de la mujer soltera que tiene que atraer hombres, entonces que es bella, que es bonita, que es regatada, ¿cachai? Como que tiene todas estas características que luego cuando se casa y ya logró atrapar al hombre, se convierte como en este ser monstruoso, ¿cachai? Como que aparece su verdadero ser, ¿cachai? Que tiene pelos, que huele, ¿cachai? Como muchas cosas que quizás como pertenecen más al universo de lo grotesco, pero como las mujeres son esas dos cosas al mismo tiempo, ¿cachai? Como las dos por separado y las dos al mismo tiempo, y cómo convive como este monstruo quizás de lo femenino con esta imagen también que es como luminosa, ¿cachai? Entonces ahí creo que aparece como esa tensión quizás y como a la vez cercanía con esta idea de los mitos, ¿cachai? Como ¿por qué se fue dando eso y por qué también ha sobrevivido tanto tiempo?
Porque los mitos se siguen contando, sigue siendo, o sea, sobre todo quizás no acá tanto en Santiago, que es como mucho más urbano, pero sí en localidades como más del sur de Chile o cosas así, sigue siendo muy presente esta idea de estos seres míticos, que incluso también hay mujeres que son derechamente como feas, por así decirlo, como, o deformes, y que también son capaces de seducir a las personas, ¿cachai? De atraerlas. Como porque... Sí, con el mismo contexto de la mitología está esta grotesco que tú mencionas, y que está como esta doble cara, pero al final, como dices, son como un mismo ser con estos dos rostros. Claro. Y que finalmente, ¿cuál es el mito? O sea, Eso. idealizado o lo monstruoso. Siento que es interesante esa pregunta. Claro, ¿y quién es realmente el cuerpo que se rapta, cachai? ¿Se está raptando al hombre o es realmente esta mujer que vive como bajo estas como parámetros sociales que la tienen raptada? Pues ¿quién es realmente el cuerpo raptado? Bueno, eso va un poquito en línea de la segunda, o sea, la siguiente pregunta que te quería hacer, que es ¿qué cuerpos quieres, qué visión o construcción sobre la feminidad quieres mostrar tú en la creación? Este ha sido un tema que igual, bueno, ha sido bien importante como en todo el proceso, porque claro, como para mí es muy importante ser muy cuidadosa como con lo que estamos poniendo en escena, ¿cachai? Como sobre todo si es que quiero apropiarme como de esta como voz o de esta lucha, ¿qué es lo que vamos a mostrar, ¿cachai? ¿Son nuestras experiencias como particularmente las de este grupo, de este equipo, o queremos ampliarlo así como a más? Porque es imposible también apropiarnos las voces de todas las mujeres, porque todas tenemos experiencias muy distintas, ¿cachai? Como, o sea, están las mujeres cis, están las mujeres trans, ¿cachai? Como que también hay una como gama de grises en lo que diversidad. Es, claro, una diversidad muy amplia, y es bien difícil también como decir a dónde cortamos, ¿cachai? Como qué es lo que realmente queremos decir. Y yo creo que todavía estamos en ese proceso. Yo, claro, como que aparece esta idea como de lo mítico, de esta imagen heredada, de los cuerpos de las chicas que van a estar en escena, de mi propia experiencia, la experiencia de la Maite, la experiencia de la Lisa, que es la chica que nos está apoyando con la dramaturgia, que también tenemos cierto contexto social, ¿cachai? Nacimos en un país, en una ciudad, en un lugar como muy específico, nos dedicamos a una cosa que es muy particular, que es el arte escénico, que me imagino que también es una experiencia muy diferente como a las chicas que se dedican a, no sé, al audiovisual o al arte plástico, ¿cachai? Como que siento que cada vez me doy más cuenta de que como esta multiplicidad de voces que queremos abordar, como que solamente se canaliza en las que estamos trabajando, ¿no? Entonces es igual como que me da un poco de pena, porque siempre es como, ojalá como, sí, somos todos, ¿cachai? Pero como que también hay una parte de mí que quiere ser realista y decir como ya, ¿qué es lo que realmente estamos poniendo en escena? Estamos poniendo nuestra experiencia nomás en escena, ¿cachai? Como más allá de toda la investigación que podamos hacer, de todo como las referentes, como todo lo que podamos buscar, todo pasa por nuestro filtro. Entonces finalmente estamos nosotras nomás hablando a través de esta escena, ¿cachai? Entiendo totalmente. Y también se conecta mucho con lo que te quiero preguntar ahora. Por un lado, ¿cómo, bueno, hablaste un poquito al inicio de que te gusta tener una investigación teórica para realizar tus creaciones y que me gustaría saber un poco cómo es para ti en tus metodologías de creación el traspaso de la investigación teórica a ya la escenificación o la investigación corporal. Y por otro lado también con este criterio de realidad, de finalmente qué voces representamos y quiénes somos realmente, quiénes estamos hablando, de qué manera en este proceso creativo las voces, las experiencias, las vivencias de las personas con las que estás trabajando van posicionándose en luego el resultado de la creación. Bueno, como el cruce entre investigación teórica y luego traspaso a la escena ha sido puro ensayo y error.
es difícil, como es difícil llevar el mundo de las ideas a lo concreto. Pero para mí ha sido lo más fácil y como lo que siempre intento como de hacer como para estimular este proceso es, bueno, primero leer harto, como buscar hartos referentes que puedan irse cruzando entre ellos. Y ese estudio como que, claro, uno piensa como en leer, ¿cachai? Así como ensayo y cosas así, pero también hay mucho de leer novelas, o sea, como que lo femenino es un tema que, a pesar de que podría haberse tratado más, se ha tratado harto. ¿Cachai? Se ha tratado desde la literatura, desde el cine, desde el arte, desde la sociología, desde la antropología, ¿cachai? Como que hay muchas disciplinas que en el fondo han estudiado lo femenino y hay muchas corrientes feministas también, ¿cachai? Entonces como que hay mucho de dónde sacar material. Entonces lo que yo intento hacer es como estimularme lo más posible, buscar como en espacios lo más grandes posibles para después irme yendo hacia lo específico, ¿cachai? Como, ya, esta idea de acá me parece muy interesante, pero no entra ahora en lo que estoy trabajando, ¿cachai? Entonces como que ahí empiezo a podar y a partir de eso empiezo a pensar en formas de cómo esto puede como representarse, ¿cachai? De repente va desde cosas muy concretas o burdas, ¿cachai? Como, no sé, quizás es solamente dos amigas comiendo y solo comiendo, y lo pruebo. Como que siento que el proceso de traer lo teórico hacia lo escénico es mucho de probar y de observar, ver qué funciona y qué no nomás. Como, y ser como también muy como clara con qué es lo que entra en el universo creativo y qué pertenece. En esta poda. Claro, claro. Pero también, claro, para mí es muy importante como todo este contexto y como también poder mirar las investigaciones de otras personas porque quiero que mis obras puedan como tener un sustento, ¿cachai? Que puedan tener una base sobre la cual construir, porque hay mucho que es de lo imaginario, que son cosas que estamos inventando básicamente, pero para mí también es muy importante darme a entender, ¿cachai? Y si es que no busco afuera, no es imposible que el resto me entienda, ¿cachai? Entonces ahí también aparece mucho de lo cotidiano, como de observar también. O sea, claro, ahora estoy hablando de las relaciones como femeninas, entonces me observo mucho también como en cómo actúo cuando estoy con mis amigas, con mi mamá, incluso también así como en instancias que parecen muy como pasajeras, ¿cachai? Como no sé, si es que nosotras nos encontramos abajo, nos saludamos, ¿cachai? ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo me dirijo yo a ti? ¿Cómo te diriges tú a mí? ¿Cachai? Como que son en el fondo convenciones como, o acuerdos tácitos, cosas que no hemos conversado, pero que también entran en lo que estamos haciendo, ¿cachai? Entonces ahí observar y cuando aparece algo, potenciar ese algo. Cuando aparece algo de las intérpretes también. Claro. Sí, bueno, y cómo he incorporado como la experiencia de ellas ha sido mucho desde el hablar, ¿cachai? Como siempre cerramos los ensayos conversando. No, yo dijo, no sé, 15, 20 minutos, incluso como igual harto rato, como considerando que el tiempo es muy valioso como en la creación, como para que podamos conversar, oigan, ¿qué les pasó? ¿Qué les hace sentido? ¿Qué no? ¿A qué les recordó a algo? ¿Cachai? Como a qué les remite este ejercicio, este momento. Bueno, igual estamos trabajando con arquetipos femeninos, porque eso como nos ha permitido también tener un poco más de diversidad quizás en el elenco, y que a partir de eso puedan como compartir experiencias distintas. Entonces como que el casting lo hicimos pensando en ciertos arquetipos y la dramaturgia se va a construir a partir de eso, ¿caché? Como de los distintos roles. Y en eso como que ha aparecido mucho también la propuesta de ella. Y ahora, claro, estamos trabajando, porque llevamos como un mes y medio, quizá un poquito más. Ha sido como el primer acercamiento a la obra, entonces estamos también mucho desde la improvisación, desde el juego, y eso es pura propuesta de ellas, ¿cachai? Como que yo les doy el punto de inicio y todo lo que sucede para adelante es lo que ellas hicieron en el fondo. Me encanta, necesito los procesos. Sí. Mira, Sofía, estamos más o menos llegando al final de esta conversación.
que encuentro que ha sido muy rica en el sentido de poder abrir, ver más allá de los resultados, que muchas veces es lo que vemos de un proceso, vemos la obra, el resultado final, y poder saber un poquito más de cómo inicia una idea creativa, cómo se va desarrollando, cómo cambia, cómo se va potenciando, es muy rico de escuchar. Así que muchas gracias por abrir y compartir un poco de eso. Para terminar esta entrevista, nos gustaría saber, más allá también de este proyecto en sí, o vinculándolo si es que tú quieres, ¿qué artistas, ya sea personas, colectivos, creadoras, creadores, son para ti hoy en día referentes dentro de la escena local latinoamericana para la creación, ya sea tanto desde la creación misma, desde la inspiración disciplinar de la danza, de sus formas, de sus lenguajes, pero también de su sentido, de su forma de desarrollo, de su forma de trabajo? ¿Qué referentes encuentras tú? Y lo digo así como ampliamente, de una obra que te gustaría que dices como recomendar, del trabajo de algún grupo que sea importante para ti, referencia para ti. Bueno, principalmente en la danza. Bueno, para mí, mi formación, quizás también estoy hablando muy de cerca, pero para mí fue muy importante la Tania Rojas. Ella, por ejemplo, ella fue mi tutora de egreso, entonces yo siento que, o sea, más allá de su obra, que es espectacular y invito a que la vayan a ver, ella me enseñó mucho también de cómo crear, lo que significa ser creadora. Entonces creo que para mí es como un referente importante por eso también, porque aprendí mucho de ella y todo eso que ella me enseñó lo puedo ver en su trabajo, que es mucho también como acerca de esto mismo que hablábamos antes, de la observación, del trabajo de archivo, de memoria, de este cuerpo que recuerda. Entonces, como que me gustaría ponerla a ella como en primer lugar. Y que bueno, no sé, por ejemplo, también como en esa misma línea, fue muy influyente para mí como el trabajo también con la Jennifer McCall, que quizás no tiene ahora como espacio así como de creación, pero sí también ella hizo mucho trabajo de investigación y ahora está guiando este espacio que es Nave. Y como siempre, en general, cuando me preguntan también cómo la nombro, porque creo que ha sido muy importante en el proceso como de mi yo artista, ¿cachai? Y creo que inevitablemente aparece eso. Bueno, tampoco dejar de nombrar al Javier Lecaros, increíble creador. Hace poquito, de hecho, vi su obra Excarnación y quedé así flipando, me encantó, me encantó, me encantó. Y creo que también es alguien que es como de mi misma generación, un poquito más grande, pero de la misma como generación de creadores, y ver cómo ha ido desarrollándose como la voz y la identidad artística es bien interesante, como ha sido un camino que he podido ir observando a través del tiempo y ver en lo que está ahora y cómo se ha ido desarrollando ha sido bien, bien lindo también. Y eso creo. Y bueno, también, me gusta mucho también Pablo Rottenberg, que es un argentino, que ahí como que hubo un quiebre para mí también, como en cómo veía la danza, qué cosas podía traer a este espacio y que como más allá del fraseo, ponte tú, qué es lo que dice la danza, qué es lo que dice la escena, qué es lo que dicen los cuerpos. Para mí también fue como bien así importante su obra. Muchas gracias, Sofía, por abrirnos y compartirnos esos referentes. Muchas gracias por esta conversación, por también confiar en el espacio para realizar tu obra. No es primera vez que estás aquí. No. Estamos muy felices también de que vuelvas. Bueno, de este proyecto, ¿dónde podemos enterarnos de lo que pasa con Cuerpos Míticos? ¿En redes sociales, a través de tus redes sociales? Claro, a través de mis redes, sofia.ri_bajo. Bueno, las redes de Ananda Mapu también, porque vamos a estar ahí con apertura de proceso en julio, primeros días de julio. 4 o 5 de julio. Eso mismo. Y claro, ahí van a poder ver un pedacito de lo que es este proceso, pero después de la residencia yo tengo pensado que sigamos para que ya se consolide una obra como más grande y ahí, claro, también vamos a estar ahí
etiquetando a Ananda. Así que de Ananda se van a poder enterar de todo. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, esto fue el segundo capítulo del podcast Cuerpos en Resistencia de Conexión Danza del Centro Cultural Ananda Mapu. Les invitamos a estar atentos a las redes para poder ver el resultado de este proceso creativo que va a ser el 4 y 5 de julio las muestras aperturas de proceso de este primer semestre de residencias. Muchas gracias.